Platicar un poco esta mañana sobre los estudios de casos y controles. Es importante tener presente el, el estudio de casos y controles porque se conocen también como estudios observacionales o analíticos. O sea, estamos viendo, obteniendo datos de una población específica y vamos a analizar esos datos. Entonces, vamos a seleccionar dos tipos de poblaciones. Las personas que tienen la enfermedad, que vamos a denominar casos, cualquier tipo de enfermedad que vamos a estudiar, y los que no la tengan, que van a ser nuestros controles. Tanto los casos como los controles deben de tener y compartir la mayoría de características, es decir, un hombre con otro hombre que sea con sus mismas características poblacionales, individuales, personales, que comparta la mayoría, que sea casi un gemelo, que sean gemelos, con excepción de que los que están enfermos con los que no están enfermos. Más adelante vamos a ver que mientras más controles escojamos, más robusta es la investigación. Lo importante que ustedes deben de tener presente es que deben de compartir todas o casi todas las características. Se estuvieran los casos y controles quienes estuvieron o no a determinada característica de interés. Ejemplo, cáncer de piel van a ser nuestros casos. Los que no tengan cáncer de piel van a ser nuestros controles. Exposición al sol van a ser nuestros, y los no expuestos al sol. Entonces vamos a estudiar la exposición con la enfermedad. Se compara esa proporción, ¿ya?, en el grupo de casos frente al grupo de controles. O sea, es un análisis comparativo. Tenemos varios tipos de estudios de casos y controles. Retrospectivo, su nombre lo dice, empezamos a los que han sido diagnosticados antes de que se inicie el estudio. Y prospectivo son los que van a diagnosticarse con posterioridad al inicio del estudio, ¿ya? Este sería un estudio de casos y controles prospectivo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la importancia y la diferencia entre el retrospectivo y prospectivo. Los tipos de estudios de casos y controles, ¿ya? Hay algunos que son de base poblacional, ¿ya? Combina elementos del estudio de cohorte y casos y controles. Vamos a investigar un poquitillo más de eso más adelante. Se sigue a un grupo de individuos hasta que aparece la enfermedad. Este es el de base poblacional. Y vamos a ver cuántos presentan la enfermedad dentro de esa población, ¿ya? Eh, Como que si fuera un estudio de cohorte, vamos a ver más adelante que es un estudio de cohorte, pero esa es la característica del estudio de casos y controles de base poblacional. Se comparan los enfermos con un grupo control muestreado de la misma población, siguiendo las características que habíamos expuesto anteriormente, que compartan los mismos, casi todas las mismas características en sexo, lugar de residencia, edad, etcétera, que sean muy parecidos, solo que los enfermos comparados con los que no están enfermos. Una vez se obtienen todos los casos y controles, se analiza el tipo de exposición previa o actual, como en un estudio de casos y controles. Una vez tengamos esto, ya vemos cuál es la enfermedad que está apareciendo, nos vamos a la literatura y vemos cuáles son las posibles exposiciones a los que estuvieron las personas que están padeciendo la enfermedad. La técnica, esto es importante tener presente. La muestra de la población con la enfermedad, ya lo vimos, son casos. Seleccionar una muestra de la población de personas sanas con riesgo de enfermedad, cohorte, controles, perdón. Entonces estamos siempre, recordemos, que compartan las mismas características. Seleccionar las variables predictoras de la enfermedad, o sea, los factores de riesgo. ¿Qué conlleva esto? Que debemos tener ya una base
científica y una evidencia bibliográfica que nos diga cuáles son las variables predictoras de la enfermedad que estamos analizando. Bueno, este tipo de estudios tiene una gran, de hecho, varias ventajas. Primero, es útil para estudiar eventos raros. Si tengo un caso, ¿ya? De una enfermedad que aparece allá de vez en cuando, o dos casos, o tres casos, ¿ya? Por poquito, como son eventos raros, me es fácil identificarlos y seleccionar los controles. Entonces, bueno para estudiar eventos raros. Permiten estudios con muestras relativamente pequeñas, hablando de lo anterior. Poco tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque tengo entonces, aquí ya tengo mis casos, solo tengo que seleccionar mis controles y hago el análisis y ahí voy para adelante. Son relativamente más baratos, con excepción de los de base poblacional, que como vimos, son estudios que llevan más tiempo, muy parecidos a los estudios de cohorte, ¿ya? Esto es fundamental, la proporción de estimaciones de OR. OR ya lo hemos estudiado en, en, ah, ya lo tienen ustedes inclusive en la biblioteca virtual, ¿verdad? ¿Qué es un OR o odds ratio o razón de disparidad o razón de momios o llámenlo como quieran, pero es una de los productos que se obtienen en un estudio analítico y vamos a hablar de esto, y ya saben ustedes que todo lo que está arriba de la unidad, después después de esta estimación, la relación con la enfermedad es positiva. Mientras más grande sea, más fuerte es la relación. Evalúan muchos factores de riesgo para una enfermedad. Y aquí vamos a ver estamos haciendo el estudio de brote, ¿ya? Ahí en este ejercicio que ustedes van a hacer del estudio de brote, van a estudiar muchos factores de riesgo para una enfermedad, como van a ver eso. Tiene muchos inconvenientes, ¿ya? Dentro de los cuales podemos mencionar, es ineficiente para estudios de efectos de exposición raros, o sea, es exposición rara, no es muy bueno. No establece la secuencia de eventos de interés, o sea, posibles errores de selección, esto es fundamental. Yo posiblemente estoy catalogando de una manera errónea una enfermedad, por eso tengo que basarme muy bien en lo que es eh, la, el diagnóstico, tiene que ser comprobado por laboratorio, etcétera, y así como los controles, ¿verdad? Pero esto obviamente es menor en el diseño de base poblacional. Posible sesgo de supervivencia. Esto también es otro de los sesgos que debemos de tomar en cuenta, ¿ya? Porque muchas veces estamos viendo que sobrevive por una u otra razón en enfermedades, especialmente en enfermedades catastróficas. Solamente pueden estudiar un tipo de resultado. No proporciona estimadores de prevalencia, incidencia o riesgo atribuible. Importante también para los estudios analíticos. Con el de base poblacional sí se puede estimar incidencia. ¿Por qué? Si nos recordamos de la definición de incidencia, y recordemos que es la presencia de casos nuevos de una enfermedad a través del tiempo. Eso es incidencia. Entonces sí podemos estimar incidencia y también son inapropiados cuando no se conoce el resultado de interés o este es una variable continua. Debemos definir qué es importante que debemos considerar aquí. Primero, bien clara nuestra definición de caso, bien clara nuestra definición de controles. Las poblaciones lo más comparables posible, lo que hemos dicho, con excepción de la enfermedad o producto bajo estudio. Esto ya lo hemos discutido. ¿Dónde podemos obtener esto? La información de los casos, de los registros, examen físico, bibliografía científica, en fin, puede haber una serie de cuestiones o enfermedades que van apareciendo, por ejemplo, en un brote, ¿ya? Este no, es nos puede ser muy útil para hacer un estudio de casos y controles. Los controles, ¿de dónde los obtenemos? Pues obviamente tenemos encuestas poblacionales, ¿ya?
Ahí tenemos una riqueza de información para seleccionar nuestros controles que sean comparables con nuestros casos. ¿Ya? Información de registros poblacionales, condiciones ambientales, eso es fundamental, más es una enfermedad relacionada con el medio ambiente, todo con la finalidad de hacer lo más comparable los casos y controles, exceptuando la variable bajo estudio. Aquí tenemos el diseño de estudios de casos y controles, tenemos los enfermos, no enfermos, que son nuestros casos que fueron expuestos y no expuestos, y nuestros controles no enfermos que fueron expuestos y no expuestos a la enfermedad. Esto nos lleva entonces a la elaboración de que ya la conocida por ustedes, la tabla cuadricelular. Recordemos siempre que la exposición va en las líneas y la enfermedad va en las columnas, ¿ya? Enfermedad son los casos, son las personas que sí tienen la enfermedad. Los controles son los que no tienen la enfermedad, los expuestos y los no expuestos, ¿ya? Y esto los vamos a comparar. Tenemos acá el cálculo de la casilla A, nuestros casos, por la casilla D, que son nuestros controles no expuestos, ¿ya? Dividido la casilla B, que son nuestros controles sí expuestos, por la casilla C, que son nuestros enfermos no expuestos. Esa es la tabla clásica, la van a encontrar en EpiInfo y en una serie de bibliografía. No deben de confundir. Por favor, no me vayan a poner aquí la enfermedad y aquí la exposición porque no es correcto. Hay un cambio muy significativo en los resultados. Bien, este es un caso ficticio. Eh, Van a estudiarlo, van a verlo. Son 180 personas con cáncer de pulmón, con antecedentes de consumo de tabaco. Se tomaron 980 que fumaban sin la enfermedad. Vean ustedes la importancia que tiene esto, ¿ya? Fumaban expuestos sin la enfermedad. 30 pacientes con cáncer que no fumaban. Estos son los no expuestos que sí tienen la enfermedad. Ahí me van a construir ustedes la tabla cuadricelular y se tomaron 1997 sin la enfermedad. Entonces, primero me van a responder qué caso estadístico van a realizar, los cálculos pertinentes para un estudio de casos y controles, interpretar sus resultados y elaborar una conclusión con su recomendación para un programa preventivo, niveles primario y secundario. ¿Por qué no pido terciario? Porque eso ya es el tratamiento propiamente dicho, pero lo importante que nos puede dar un estudio de casos y controles es el nivel de prevención primaria y secundaria, qué población, etcétera, hacia dónde lo van a dirigir. Nada más son los lineamientos, no estoy pidiendo un programa completo. Y basado en ese ejercicio, se ha demostrado que hay un grado de relación entre el consumo de tabaco con el cáncer de pulmón, observando que el grupo mayoritario se encuentra entre los 40 a 60 años. Se les ha solicitado que diseñen un estudio para determinar el grado de relación que tiene el consumo de tabaco con el desarrollo de cáncer pulmonar en la población del departamento de Escuintla. ¿Ya? Se debe considerar todas las variables necesarias para la selección de los controles y que sean lo más comparable. Este es un pequeño proyectito que ustedes van a hacer. Nada más es anteproyecto lo que les estoy pidiendo. Bien, eso es todo. Vamos a discutir esto durante clase, especialmente el día de mañana. Y nos vemos entonces. Muy feliz día.